Sí, buenas tardes. Estamos aquí en el municipio de Tuxpan con el señor Juan Carlos Mérida. Él sembró pasto cobra y hizo un trabajo muy interesante en el corte. Él lo utilizó para hacer silo. Don Juan Carlos, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué nos puede usted platicar del trabajo que usted realizó aquí en el rancho? Pues hay mucho de qué hablar. Es un trabajo que llevo más o menos como 2 años planeándolo, año y medio. Sembré esta superficie de cobra tomando en cuenta las necesidades de comida que hay en la zona, ¿no? Ya cada vez el estiaje nos pega más, o el invierno también, luego es muy crudo en el sentido de que no nace el pasto a la velocidad que quisiéramos y batallamos mucho. Aquí pasando la ciudad de Tuxpan tengo otro predio que ahí tenemos 8 meses que no nos caía agua hasta ayer, que ya nos cayó un buen aguacero, pero teníamos 8 meses en esa zona. Es una pequeña zona que ha sido muy sacrificada por la sequía, entonces estoy teniendo problemas graves ya de comida ahí, ¿no? Entonces, gracias a este corte que hice ahorita de zacate cobra, pude rescatar que no se me muriera ganado de manera agresiva, o que mi condición corporal no se me cayera tanto. Promedio traigo 78% de pariciones al año, y ha sido gracias al manejo del potrero. Entonces, ahorita lo que hice con este zacate de corte es estar dejando de depender de insumos caros como alimentos. En este predio traigo 2 vacas por hectárea. Es mi primer corte que hago de cobra. Llevo muchos años ensilando zacates, el zacate Taiwán morado, pero ya es muy difícil ensilarlo por la fibrosidad de la caña, porque no hay los equipos adecuados para hacerlo. Entonces me quedé maravillado lo que puede hacer con esta pastura. Es una pastura muy fácil de manejarla, con el equipo adecuado también, ¿no? Por la Claro. cantidad de hectáreas que tengo sembradas, pues sí se requiere una máquina más especializada. Pero eso queda de largo si viendo las bondades de lo que es la pastura. La cantidad de forraje que salió, yo quedé impresionado, ¿no? ¿Cuánto de lo que sembró aquí? ¿Qué área sembró? Tengo sembradas 12 hectáreas, 12. 12 hectáreas. El corte que se ve aquí, más o menos fueron unas 1000 toneladas. Entonces, es bastante comida. Y luego, otra cosa es que me estoy maravillado. Por ejemplo, en esta parte llevo 2 cortes y el rebrote viene muy agresivo. Estoy tomando en cuenta que tiene las condiciones ideales. Sí, Empezó a llover y la cantidad de luz que hay es bastante sí, considerable, ¿no? Entonces, exactamente. son dos cosas a favor muy grandes. Pero estoy observando que a cómo van las cosas sí le vamos a poder meter por lo menos 4 cortes al año. Entonces me falta hacer alguna fertilización y completar mis 12 hectáreas al 100%. Hay algunos manchones que todavía hay que cubrir, pero las bondades de la pastura me quedé, hasta ahorita es lo mejor que he visto, hasta ahorita, que se pueda hacer con estas pasturas. Oiga, Juan Carlos, y me comentaba del precio de la tonelada de silo. Ajá, Ya más o menos lo tiene usted ahí a grosso modo. ajá. Eh, yo tengo una medida para considerar estos gastos, que normalmente yo llevo aproximadamente ensilando entre 12 y 13 años. Entonces, cada año que hacemos un silo rompemos un fierro, una toma de fuerza, se nos volaron 2 llantas, o siempre ha habido algún contratiempo. Y la tonelada de silo en promedio durante todo ese tiempo ha venido saliendo a 50 pesos. Este año fue 3 veces más la cantidad de silo que hicimos. El equipo sigue siendo el mismo. Los tractores son máquinas ya cansadonas y no rompimos ningún fierro. Entonces tengo calculado más o menos que me salió la tonelada a 30 pesos. A 30 A pesos. 30 pesos. Y esta es la ventaja de este híbrido Cobra, porque pues no tiene
esa caña que tienen los Sí, otros pastos no tiene de corte. sí, no tiene tanta lignina. Me acuerdo. Exactamente, entonces sigue siendo palatable, porque me comentaba que había un pasto, un remanente que se le quedó y que el ganado se lo comió así, ya nificado, aún así se lo comió Sí, perfectamente, sí. ¿verdad? Fue un pasto que se nos quedó tirado y pues como estaba dentro de aquí del corte, si lo dejábamos me podía podrir el corte nuevo, el rebrote, y lo quitamos por dejar limpio el terreno y se lo botamos a las vacas, pero era un corte que ya llevaba por lo menos 20 días y el ganado se lo comió sin problemas. Entonces, ahorita yo tenía mis dudas acerca de cuando sirvamos el silo, qué tan palatable va a ser para el ganado, pero ahora que vi esto, siento que no hay ningún problema en que el ganado agarre el silo. Eso es una característica que he tenido año con año, Sí. que cuando salimos del potrero y metemos las vacas al corral para dar silo, al ganado, aunque le tenga hambre, le cuesta trabajo agarrarlo. Por lo menos se lleva 2-3 días para empezar a entrarle al pasto. Y ahora estoy observando que no va a ser ningún inconveniente servirlo el silo. Entonces, sí estoy muy contento. Siento que la inversión que hice valió muchísimo la pena. Oiga, Juan Carlos, y ya para terminar, año con año, como usted decía al principio, este clima está pegando muy fuerte. ¿Usted cómo ve este híbrido? ¿Cree usted que sí sea de gran ayuda? Aparte de que todo lo que nos comentó usted, para recomendarlo con algunos ganaderos que nos van a ver, ¿cómo ve usted? ¿Va a ser de gran ayuda? Sí, claro que sí, porque en el pasado se le hizo mucha promoción a la variedad maralfalfa, que se sembraron algunas hectáreas en la zona norte de Veracruz, y yo no sembré maralfalfa, yo sembré Kinggrass, por practicidad de la siembra y que estaba a la mano la semilla. Entonces, durante 10 años, durante 12 años he ensilado Kinggrass y un poco de maíz. Y haciendo la comparación, es que hay dos maneras de manejar y medir esto. Una es la parte del rendimiento de la pastura, Ajá. que a la hora de que tú lo sirves, pues lo refleja en tu ganado. Y la otra es toda la parte logística de hacer un silo, que las dos son complejas, ¿no? Sí. Entonces, en las dos cosas observé un cambio muy favorable. Manejar estas pasturas es una manera mucho más sencilla es una manera mucho más sencilla de hacer las cosas que con los otros zacates de corte. Los zacates tradicionales, que llevan mucho más lignina, más fibrosos, etcétera. Aquí el porcentaje de aprovechamiento es de un 90%, ¿no? Entonces, eso es lo que noto de diferencia. Ahora, ¿contra qué tengo puntos de comparación contra qué hacerlo? Tengo sembrado acá al fondo zacate que tiene 3 combinaciones: híbrido blend, mestizo blend, y tengo otra pradera que tengo un poco de mulato. Es pequeña la pradera. Ahí he observado como un mulato 1. Ajá. Entonces, cuando mi ganado entra al mulato 1, veo que el ganado no le piensa para comerse, ¿no? Es muy palatable. Entonces tengo contra qué comparar contra estos zacates modernos que son muy eficientes manejándolos correctamente. Yo ya estaba maravillado del rendimiento que tengo con esos zacates. Entonces, ahora que vi esto, cuando yo vi la literatura y me ofrecieron sembrar a un proveedor de Papalotla que me dijo siembra, cobra, o sea, y dije, bueno, lo voy a intentar porque tengo necesidad de comida. Pero ahora que vi el resultado, para mí hasta ahorita, de lo que yo conozco de zacates, ha sido lo mejor que he sembrado. Y sobre todo por los rendimientos y por la palatabilidad del zacate. Y lo único que me falta medir es cómo se mantenga mi condición corporal. Así es. No es lo único que me falta medir, porque hasta ahorita yo traigo una condición corporal de 3.25 en mi rancho en general. Muy bueno. Traigo una producción de 78-80% de becerros por año. 3 años consecutivos le he pegado ese porcentaje. Sí. Y pegándonos el estiaje con todo. En este rancho donde estamos ahorita, traigo 2 vacas por hectárea sin apoyo de comida. Solamente con el puro manejo de cerco eléctrico y el manejo de mis praderas.
Entonces, sí, definitivamente puedo recomendarlo sin ningún problema.